My name is Fernando Falomir. I'm from Chihuahua, Mexico. Thank you all for having me here. It's an honor to be speaking in front of you guys. And so far, a great audience out in the field today. So I will say this part of the presentation in Spanish for Spanish-speaking guests that we have here. So thank you for coming. If you missed something today, don't sweat it. Tomorrow, I will cover part of the basis and some newer material that I won't cover today. So it won't be the end of the world. I know that you guys are the majority. Yeah, so we're going to be translating here on the side. Can you guys read fairly well? Pues, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Fernando Falomir. Soy un ganadero de quinta generación. Is this working? Quinta generación. El rancho está con nosotros desde 1870. Y yo tengo a la sexta generación. Entonces tengo 3 hijos y tratamos de hacer un negocio de agricultura. Obviamente, hacer la ganadería en el desierto pues no es fácil. Y nosotros pues ya lo hemos hecho todo, ¿no? Con más de 100 años de historia familiar. Más de 100 años de historia familiar. Y bueno, la historia de nosotros en el rancho pues no siempre ha sido la más exitosa del mundo. Hemos tenido muchos fracasos y nuestra curva de aprendizaje pues ha sido tremenda. Yo creo que nosotros comenzamos. Esta es la realidad que enfrentamos ahora en Chihuahua. Ahora vivimos en una nueva era de degradación natural, pues altamente extensa. Sí, todos hemos visto una imagen así similar donde tenemos tormentas de arena que ya se ha vuelto una recurrencia frecuente y por algún motivo u otro pues ya lo consideramos normal y eso pues no está bien. Esto no es una imagen normal. Siempre decimos que se parece mucho a lo que pasó aquí en Estados Unidos en 1930 en el Dust Bowl. Yeah, well, this is a new Dust Bowl. I'll give you guys hints so you can catch it. Pero eso no es normal. Esto lo que significa es de que estamos perdiendo nuestros suelos fértiles. ¿Sí? Ahí se va nuestra fertilidad, ahí se van nuestros nutrientes, ahí se va nuestra semilla y pues ahí se pierde. Lo único que bromeamos es de que entre lo que sucedió en 1930 y ahora es de que antes las fotos de la tormenta pues se veía el suelo más oscuro en las fotos. ¿Por qué? Porque era un alto contenido de materia orgánica y ahorita estamos perdiendo el subsuelo. ¿Sí? Entonces tenemos un color de suelo en las nubes pues un poco más claras. Esta es una foto saliendo de mi rancho el año pasado y es una foto que tomé a color. This picture was taken in color. Puedes ver que es tan denso el polvo que parece que es blanco y negro. ¿Sí? Pues esta es la nueva realidad y francamente pues me hace muy triste. Estas son tormentas de arena que veo que llegan hasta acá, hasta Texas. Sufrimos el mismo clima, tenemos los mismos problemas, misma degradación. Y antes esto solía ser pues un pastizal nativo muy fértil. ¿Sí? Teníamos las historias de que cuando llegaron los conquistadores, ellos tenían el pasto que llegaba hasta las verijas del caballo. Y ahora no, ahora se ve suelo desnudo. So we used to... Killing my flow, guys. Okay. Entonces ahora llegamos a un grado de desertificación. Desertification is what we get. Ahora tenemos un ciclo de aguas que está roto. ¿Sí? Hemos perdido biodiversidad, muchas especies nativas de pastos con los que nosotros evolucionamos. Ahora todo el agua que cae del cielo se va, se escurre, se pierde.
Ahí también van nuestros suelos fértiles, va nuestra materia orgánica, y esto, pues también vemos extremos en temperatura, ¿sí? Cuando perdemos esa cobertura vegetal nativa, perdemos la habilidad de regular la temperatura del suelo. Y a tal grado ha llegado esta degradación, muchas veces en la presencia de animales o en otros casos en ausencia de ellos. En este caso, pues fue una combinación. Fue un sobrepastoreo y un sobredescanso. Ahora lo que puedes ver es de que ha sido tanta la desertificación por falta del impacto animal que hasta los mesquites, you see, desertification, you even lose the mesquites. It's terrible. Entonces, si nosotros quitamos a los animales de nuestros ecosistemas, pues también vamos a perder la función de nuestro entorno. Aquí tengo una foto muy clara de que el desierto de Chihuahua no debe de ser desierto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí donde tengo suelo desnudo no crece pasto y donde tengo cobertura vegetal, ahí sí. Si me preguntan, pues yo le digo la respuesta es de que en un lado tenemos un suelo fértil, un suelo viviente, y en el otro lado tenemos simplemente tierra. La tierra no es nada más que lo físico y lo químico. Tenemos arena, limo y arcilla, ¿sí? Lo que nos hace falta y la diferencia entre suelo inerto y suelo viviente es de que tenemos biología. Es la biología en el suelo que va a permitir el uso de los nutrientes por las plantas. Si no tenemos biología, no tenemos un ciclo mineral funcional y como consecuencia, pues seguimos en la desertificación. El 90% de la función del suelo está atada a la microbiología. ¿Okay? ¿Pero qué es un suelo fértil? ¿Cuál es esa función? Esa función es la habilidad para nosotros de retener, ¿sí? Infiltrar y almacenar agua y ciclar nutrientes. Eso es un suelo funcional. Si nosotros perdemos esa habilidad, pues nuestro suelo seguirá siendo un desierto. Con esa definición de un suelo fértil, yo les hago la pregunta, ¿ustedes están satisfechos con sus suelos? Con lo que ustedes ven aquí alrededor, ¿tienen un suelo fértil o no? Esto es lo que un suelo fértil debería de verse. This is healthy soil. That's how it should look. Este suelo fértil, si lo pueden ver, tenemos macroagregados, que es la conglomeración de arena, limo y arcilla, ¿sí? Y esa conglomeración, al momento que se crea a través de procesos biológicos, entonces nos permite infiltrar, almacenar agua y también tener intercambio de gases, ¿sí? La biología del suelo pues, tiene que tener la habilidad de poder respirar. Si no tenemos esa función, entonces no podemos retener agua y no podemos ciclar nutrientes. Si vemos esta foto, pues ¿qué parece? Un pastel de chocolate, ¿verdad? Delicioso. Así es como se debería ver un suelo fértil, oscuro, ¿sí? Rico en color, rico en materia orgánica. Eso es lo que un suelo funcional se debe de ver. Entonces, ¿cómo logramos hacer un suelo fértil? Muchos dicen que toma cientos de años, que una vez que se pierde ya se fue, pero no es así. Nosotros hemos logrado transformar nuestros suelos y podemos traer esa fertilidad natural relativamente rápido. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en Understanding Ag, somos una compañía de consultoría, trabajamos a nivel mundial en más de 32 millones de acres y créanme que lo hemos visto todo. Jamás hemos llegado a una situación donde vemos un análisis de suelo y decimos, tu suelo es tan pobre que no puedes crecer algo. No es así. Ahí están todos los nutrientes. Lo que no tenemos es la habilidad de las plantas de poder tener acceso a esa fertilidad, a esos nutrientes. Nosotros seguimos 6 principios de la salud del suelo. Son 6, muy básicos. El primero es contexto, ¿sí?
Es muy fácil en Facebook estarte peleando con alguien que no entiende tu contexto. ¿Sí? Y es exactamente eso. O sea, ¿cómo vas a entender el argumento de una persona si no entiendes qué es lo que se está tratando de lograr? Lo que mi negocio necesita, lo que mi suelo necesita, no es lo mismo que lo que ustedes necesitan en su propio lugar. Regla número 2 es no perturbar el suelo. ¿Sí? El suelo es un lugar, es la casa de esa microbiología. Si nosotros metemos el arado y perturbamos el suelo, destruimos la casa de la microbiología del suelo. Regla número 3, tenemos que tener el suelo cubierto. Regla número 4, tenemos que tener diversidad de plantas y diversidad de animales, de vida silvestre, de insectos. No hay tal cosa como un insecto malo o una hierba mala. Todo cumple una función en el gran mundo natural. ¿Sí? Regla número 5, hay que tener raíces viviendo todo el año. Si no tenemos raíces que están cosechando la energía solar del sol y la están convirtiendo en exudados, que es el alimento de esa microbiología, entonces tenemos un ciclo que no está funcionando. Hay que tener raíces viviendo todo el año. Y finalmente, número 6, integración animal. Si no tenemos animales en el paisaje, ese ciclo está roto. Es la presencia de los animales que te ayudan a transformar el estado de nuestra materia orgánica, acelera el proceso de descomposición y hace que los minerales se vuelvan disponibles a las plantas. Esos son los 6 principios muy básicos. Yo aquí no voy a hablar de cosas, de reglas de pastoreo, de sistemas de producción. No. Lo que vengo a hablar son de sistemas naturales, ¿sí? De esos procesos que son complicados, son difíciles de comprender, sin embargo son muy fáciles de replicar. Siguiendo estos 6 principios, seguramente tu manejo se puede adaptar para que logres el mismo objetivo. En conjunto de los 6 principios de la salud del suelo, vamos a seguir las 3 reglas de manejo adaptativo. ¿Sí? Si seguimos un sistema, seguramente vamos a fracasar. A la naturaleza no le gusta seguir un patrón natural consistente. Así no funciona. Nosotros tenemos que tener la habilidad de tener un manejo más flexible que nos permita hacer tomas de decisión congruentes con las condiciones actuales que se ven a lo largo de la temporada de crecimiento. En esas 3 reglas, son 3 muy sencillas. Es una, la regla de disrupción. Si no sucede nada en nuestro ecosistema, si no movemos ninguna piedra, si no cosechamos ningún zacate, no va a haber ningún cambio. ¿Okay? Algo tiene que llegar, un animal tiene que pisar, un animal tiene que estercolear, y entonces ya sucederá un cambio. Hay que tener eso en mente. Hacer mucha disrupción, muy frecuente o muy intensa, también es dañino. Ahí está como ejemplo el sobrepastoreo. Si sigues sobrepastoreando, pues entonces nunca va a haber un cambio positivo. Al revés, vas a empezar a ver cambios negativos. Y esa es la regla número 2. En la naturaleza nada es estático. Todos los cambios, todos los efectos de nuestro manejo va a iniciar cambios que son tanto positivos como negativos y siempre se van a ir magnificando, ¿sí? Pero rara vez cuando hacemos algo en nuestro entorno es neutro. Eso no sucede en la naturaleza. Y finalmente es la regla de diversidad. Esa regla de diversidad la van a ver en los 6 principios de salud del suelo, la van a ver en nuestro manejo adaptativo. Necesitamos diversidad de especies pastoreando en nuestro entorno y solamente así vamos a ser lo más eficientes posibles, ¿sí?
¿Cómo vamos a utilizar los 6 principios de salud del suelo y las 3 reglas de manejo adaptativo? Y son nuestras herramientas para influenciar los 4 procesos ecosistémicos. Ese es el de agua, energía, diversidad y mineral. Cuando tenemos esos 4 procesos funcionando al 100% en nuestro terreno, entonces ahora sí vamos a tener una productividad mayor. Solamente ahí. Aquí está como ejemplo, no perturbar el suelo. Aquí tenemos un gran ejemplo de lo que vemos, o en lo que vi manejando desde Chihuahua hasta acá, fueron 10 horas y media. Y lo único que vi fue o tierra sobrepastoreada, o vi terrenos que están muy maltratados, con mucha perturbación. Al momento que metes el arado, destruyes la estructura del suelo, ¿sí? Vas a hacer que esas partículas de arena, limo y arcilla se desintegren. Entonces, la próxima vez que llueva, pues vas a tener erosión, no tienes algo que estabilice ese suelo y tampoco vas a tener espacio para poder infiltrar y retener agua. Esa es la consecuencia de abusar de una perturbación mecánica. Entonces, queremos minimizar eso a lo más posible. Existen alternativas de hacer agricultura. No se tiene que arar. Aquí tenemos una sembradora cero labranza y quiero que veas la cantidad de materia orgánica que hay ahí en ese campo. Y esta sembradora cero labranza permite acostar ese residuo vegetal y atrás va sembrando inmediatamente, sin necesidad de meter el arado. Entonces, ¿qué te ahorras? Combustible, tiempo, maquinaria. Ahí está la solución. Podemos cambiar la forma de hacer nuestra agricultura y hacerla más sustentable, hacerla más rentable. Y también nosotros pues vamos a ser mucho más felices. Vamos a tener más tiempo para dedicarles a nuestras familias o a nuestro negocio. Cubrir y proteger el suelo. Quiero que se imaginen una gota de agua cayendo desde el cielo, pues cae a una velocidad tremenda. Cuando tienes un suelo desnudo, es la fuerza del agua te va a romper esas partículas de arena, sal y limo. Entonces, ¿qué sucede inmediatamente? El agua, el suelo se sella por completo y toda el agua empieza a escurrir. Y cuando empieza a escurrir el agua, pues ahí se van tus nutrientes, ahí se va tu suelo fértil, ahí se va la materia orgánica. Si cubrimos el suelo, podemos, para efectos prácticos, actuar como una esponja, ¿sí? Detiene la velocidad del agua, aumenta el tiempo de infiltración, le da más tiempo para que esa agua se meta al suelo y entonces sí podemos hacer un mejor uso de ella en la temporada de seca. También si tenemos ese residuo vegetal, pues amortigua las temperaturas del suelo. ¿Sí? No vas a ver extremos de temperaturas. Aquí está un ejemplo en mi rancho de pues cuál es la realidad. Se puede ver que todo el suelo que se ha perdido, y ahora para efectos prácticos, cuando llueve, pues es un excusado. Todo el agua nomás se va. Esa fue oportunidad perdida. Y más aquí donde estamos, en una zona tan delicada. ¿Sí? No es cuánta agua cae, cuánta agua llueve en tu terreno, es cómo vas a aprovechar esa agua. Eso es lo que marca toda la diferencia. Esa es una foto de un sistema roto. Esa es la foto de 100 años de abuso y malas prácticas de manejo. Esta es la realidad que nosotros nos encontramos día a día. Ahí podemos ver la diferencia en temperatura en el suelo. En un día normal, si tenemos un suelo desnudo, ahí tenemos el termómetro que nos dice que está a 120 grados Fahrenheit. A 120 grados estás esterilizando la biología del suelo. O sea, es el suelo más limpio que puedas tener. Ahí puedes comer y no te vas a enfermar. Está estéril. ¿Sí? Si tienes poquita cobertura vegetal, como la foto de la izquierda, ahí tenemos una temperatura de 77 grados Fahrenheit. Ve la diferencia. Mismo día, mismo lugar,
simplemente cambiando esa armadura del suelo. Pero sí es mucho la diferencia. Así es como me gustaría poder dejar todos mis potreros. Si siempre puedo dejar mi terreno con esa cantidad de cobertura vegetal, o si ustedes lo pueden lograr, yo les garantizo que van a tener mayor producción de forraje el próximo año. ¿Qué sucede con esa cobertura vegetal? Bueno, pues infiltras más agua, detienes erosión, regulas la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que sigue el segundo año? Pues vas a ver una sucesión y una transición de especies, ¿sí? Quizás el primer año nomás logres tener hierbas, pero eventualmente, entre más vas alimentando esos procesos biológicos, vas a comenzar a ver la sucesión y entonces vas a comenzar a ver pastos nativos que empiezan a regresar, pastos perennes que son más eficientes en convertir agua en materia vegetal, ¿sí? Y ese es nuestro objetivo, restaurar nuestros pastos nativos. Ese es nuestro cultivo, que es el que deberíamos de tener en esta zona. Aquí tengo una foto en la seca, así dejé el potrero, esa cantidad de estiércol. Ahí hay semilla, ese es el abono, ese es mi fertilizante. ¿Sí? ¿Qué sucede el próximo año? Pues esa es la respuesta, es una respuesta inmediata. Ahora en ese pedazo puedo ver, he contado 30 especies diferentes de pastos. Entonces, que se puede, se puede. Ese ya no es un desierto, ¿verdad? Ese ya es una pradera nativa en un lugar donde tiene mucho menor precipitación que aquí. En mi rancho solo llueven 6 a 8 pulgadas. Se supone que deben de ser 10 pulgadas al año, pero yo se los garantizo que rara vez he visto eso. La realidad es de que siempre me llueve 6 pulgadas y en años muy malos, el peor año que he tenido, solamente cayó media pulgada en todo un año. Sin embargo, nosotros pudimos continuar nuestra empresa ganadera. Entonces, si ustedes se enfocan en un suelo fértil, si ustedes se enfocan en un manejo de nuestros recursos naturales más sustentable, pues ustedes también pueden mitigar más el riesgo de la sequía y pueden permanecer siendo productivos. Eso es lo que significa ser resiliente. Diversidad. ¿Por qué siempre queremos ver monocultivos? ¿Qué beneficio nos trae un monocultivo? Ninguno alguno. En la naturaleza tenemos efectos simbióticos entre diferentes especies, ¿sí? Sinergias entre diferentes plantas, microbios, y entre todas se convierte en un sistema mucho más productivo. Ese es nuestro verdadero objetivo. Hay que trabajar con diversidad de plantas, ¿sí? Muchas veces, por tener un monocultivo, entonces también vamos a tener una pérdida de diversidad de especies. Y aquí tengo que por cada plaga que queremos controlar en nuestro campo, por un insecto malo que queremos controlar, terminamos perjudicando 1,700 insectos benéficos. Entonces, ¿cómo es posible que nomás por un insecto vamos a matar 1,700 insectos? Pues obviamente nuestra forma de pensar no está bien, ¿sí? Nosotros deberíamos ser los primeros en fomentar vida, no en buscar formas de cómo aniquilarla. Este es un cultivo de papas en Colorado. Si hay un cultivo que es más difícil de hacer regenerativo, sin duda alguna, son las papas. Porque sí o sí, las tienes que cosechar, tienes que perturbar el suelo. Entonces, esa es la cosa más detrimental que hay. Y aquí tenemos un policultivo de papas, aquí tenemos una hilera de polinizadores, ¿sí? Que se sembraron habas, chícharos, ejotes, alfalfa, flores naturales, mostaza. Y pues ya se pueden imaginar la diversidad de insectos. Entonces, ¿tú crees que este productor que está cosechando papas en el campo al lado
si tiene corredores de polinizadores donde atrae a los benéficos, él no tiene problemas de pestes. Él no usa plaguicidas, insecticidas. Eso se los eliminó en su totalidad. También en fertilizantes, él solo aplica un 20% de lo que sus vecinos solían aplicar. Entonces, ¿qué significa para un negocio si te eliminas todos esos costos? No es máxima producción por hectárea, ¿sí? Lo que importa es máxima rentabilidad. ¿Qué se queda aquí, mira, en el bolsillo? Eso es lo que queremos. No qué productos voy a estar echando. La biología tiene sus límites. Aquí tengo un productor que me cae muy bien. Quiero que veas, aquí hizo un policultivo para mejorar el suelo, ¿sí? Warm Season Cover Crops. Bueno, pues esa planta, ese jote, llegó a una compactación del suelo y tanto era la compactación que mira la raíz. ¿Qué hizo? Se abrió a los lados. Hay un límite de cuánta compactación las plantas pueden tolerar. Pero la microbiología, por ejemplo, una planta puede romper compactación de 300 libras por pulgada cuadrada. La microbiología, las microrrizas, pueden romper una compactación de hasta 1000 libras por pulgada cuadrada. Entonces, si vamos a resolver los problemas de compactación, no va a ser a través de implementos mecánicos, ¿sí? Tú rompes esa compactación, al año que entra va a estar compactada hasta ese nivel. Si quieres resolver el problema, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que estar viendo procesos biológicos y ver la naturaleza como tu herramienta, no como tu enemigo. Aquí tengo una foto demostrando el poder de la diversidad. Entre mayor sea la diversidad de plantas y de especies, lo que ves arriba semeja a lo que vas a ver abajo del suelo. Entonces, si tienes hierbas, pues tienen una raíz singular, profunda. Cuando muere esa planta, pues ahí se queda un túnel donde va a infiltrarse más agua. Si siembras avena o sorgo, pues tiene un patrón de raíces más fibroso. Esas raíces son capaces de meterse entre la compactación y te ayuda a aliviarla poco a poco. Entonces, por eso queremos ver una diversidad de cultivos también, si es posible. Esa es clave, diversidad. Diversidad de plantas, diversidad de microbiología, diversidad de animales. Esa es clave. Aquí tenemos otra alternativa a la agricultura convencional. Ahí se sembró centeno en invierno. Todo ese residuo del centeno se acostó para proteger el suelo. Al proteger el suelo, entonces ya no tienes hierbas, ¿verdad? Porque no hay suelo desnudo. Entonces no puede pasar las hierbas, ahí se quedan. Con una sembradora cero labranza, que ya existe la tecnología, se siembra arriba de todo ese residuo. Y ahí sembraron maíz y entre los surcos de maíz, ahí hay se llama buckwheat y también hay algo de leguminosas. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, usamos biología para prevenir más maleza. Esa materia se va a empezar a descomponer, va a proveer nutrientes al maíz y luego también tenemos plantas que aportan nitrógeno y fósforo y están en simbiosis con la producción que queremos tener. Eso es lo que deberíamos de estar buscando. Estar buscando la manera de tener policultivos y no monocultivos. Ahí está la foto para que vean de que sí se puede, no compiten. Sí hay algo de competencia, hay que ser estratégicos de cómo vamos a hacer este tipo de cambios y cómo lo vamos a implementar. Para eso estamos nosotros, para ayudarles. Pero ahí está la foto. Ese maíz se ve bastante sano. Sin herbicidas, sin plaguicidas, sin fungicidas y con un 70% de reducción de fertilizantes químicos. Bastante atractivo.
Una vez que termina la cosecha de maíz, pues adivinen qué, ahora tienen una segunda producción que ya viene atrás del maíz, no se pierde tiempo entre cultivos y ahora tienes un forraje disponible para tus animales de mayor calidad. Ahora no nomás estás dando rastrojo, el rastrojo en sí no te da aumento en kilos, es una ración de mantenimiento, pero en el momento que tenemos este policultivo sembrado entre los surcos, ahora sí podemos tener una conversión de aumento en kilos satisfactoria. He logrado hasta las 3,5 libras solamente en pasto, en aumentos de carne en ganado. Eso es como si fuera una engorda, ¿sí? Pero no tengo el carro mezclador, no tengo los corrales, no tengo el ejército de gente que está lidiando con todo el estiércol, no estoy contaminando el agua, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si ya se puede hacer de una forma diferente, y esta es una forma mucho más económica, más saludable, más responsable, pues esto es lo que debemos de hacer. Casi en su mayoría, todos los suelos agrícolas solo tienen un cultivo una tercera parte del año. Quiere decir que 2/3 partes del año es una oportunidad perdida. Ahí, no está, ahí nomás está asoleándose. Igual, monocultivos de praderas. Mucha gente me dice, Fernando, pero quiero que este potrero sea como campo de golf. Un campo de golf no es natural, ¿ok? No debería de verse un monocultivo. Si tenemos un monocultivo como este, miren esa foto del suelo. No tiene color, no tiene estructura, está compactado, ¿sí? Y la producción, pues no es tampoco la gran cosa. Solo tenemos un 2% de materia orgánica, una infiltración de media pulgada por minuto. Quiere decir que si llega una tormenta, la mitad se va a ir. No vamos a tener un ciclo de aguas, por más que se ve bonito, no vamos a tener un ciclo de aguas eficiente. Y nuestra producción en este caso es solo 4 toneladas por hectárea al año, que es la mitad de lo que se podría haber logrado en esta situación. En cambio, si tenemos una pradera nativa natural, ¿sí? Esto es todavía la pradera alta norteamericana. Aquí tenemos, contamos en esta foto 125 especies distintas de plantas leguminosas, hierbas, plantas anuales, bianuales, hierbas, una diversidad tremenda. Tenemos 8% de materia orgánica. Tenemos una infiltración de 6 pulgadas en un minuto. Ahí estuve yo echándole agua. La que cae, se la traga. Imagínate que llega un huracán y que no escurra ni una sola gota, que todo se vaya al suelo. ¿Qué haría eso a nuestros mantos acuíferos? Aquí es donde estamos. ¿Verdad? De eso se trata esta conferencia. Pues sí, si podemos infiltrar más agua, pues podemos restablecer nuestros mantos acuíferos. Sí se puede. Sí lo podemos ver en nuestra propia vida. Son ciclos largos, pero nosotros los podemos influenciar hoy. También la productividad. En esa zona, con esa cantidad de especies nativas, he visto producciones de 24 toneladas por hectárea al año. Pues sí, es como si fuera un maíz, un sorgo, pero en vez de fertilizarlo y echarle agua, se está dando naturalmente. Eso es mucho más atractivo. Cuando llego y lo pastoreo, queremos dejar la mayor cantidad de materia orgánica, ese residual que se ve allí, no es pasto perdido, sino es una cuenta de ahorros. Estoy abonando fertilidad para el próximo año. Ahí está el dicho, grass grows grass. Pues sí, ese pasto cubre el suelo, sigue los principios de la salud del suelo y vas a crecer más pasto. Ahí es donde saqué esa foto del pastel de chocolate, mira qué delicia. Raíces viviendo todo el año, pues si tenemos una alta biodiversidad de plantas y especies, algo va a estar creciendo sí o sí todo el año, algo va a estar verde,
algo va a aportar nutrición a nuestros animales. ¿Qué le hace que sea invierno? Tenemos especies invernales. En esta foto de mi rancho, ahí pueden ver, ahí se ven árboles nativos que están empezando a llegar al desierto. Ahí tenemos pasto alcalino, zacatón, tenemos hierba del salado, hierba del negro, mezquite, gobernadora. Es una ensalada, ahora sí que para el ganado. Toda esa diversidad de plantas y especies le aportan vida al suelo. ¿Sí? Aquí tenemos una raíz de una planta y eso que se ve que se está liberando son los exudados de la raíz. Ese es carbón líquido, energía solar convertida en azúcares y carbohidratos, y en intercambio esa planta se la está dando como alimento a la biología del suelo, y la biología del suelo le está aportando minerales y nutrientes que necesita esa planta. Todo está en simbiosis. Dios sabía qué estaba haciendo. Él nos dio la solución perfecta. Lo que tenemos que hacer es no arruinarlo. Cuando mejoramos ese ciclo de energía y tenemos un sistema radicular de planta saludable, ahí pueden ver, ahí estamos en Colorado, está a menos 20 grados, ahí se ve el hielito y abajo de esa nieve todavía estaba verde el pasto. Y ahí estamos nosotros en Chihuahua quejándonos de que ya llegó el invierno y no crece nada. Pues no. ¿Por qué? Porque ya las plantas que crecían en invierno ya se perdieron. Entonces ahora nomás tenemos pastos de verano. Pero si tenemos esa biodiversidad, nuestra temporada de crecimiento, la verdad es de que es más extensa. Eso es lo que queremos lograr. Eso es nuestro objetivo. Ser más eficientes en esa conversión de luz solar y materia orgánica de plantas. Integración animal. ¿Qué queremos hacer? ¿De qué se trata este cuento de la agricultura regenerativa? Aquí lo que queremos hacer es similar lo que hubiera sucedido aquí hace cientos de años, que fue la evolución de nuestros pastizales en la presencia de bisonte norteamericano. Estamos asimilando una manada que llega, come, pastorea, estercolea, mueve semilla y luego se va. Y se va por un periodo indefinido. Quizás regresaba más tarde, a los pocos meses, o quizás no regresaba hasta dentro de un par de años. Entonces también existía un tiempo de descanso, de reposo. Entonces cuando llegaba esa manada, ya estaba otra vez el pasto listo, ya te lo estaba pidiendo que se incorporara al suelo y continúan los procesos naturales. No estamos reinventando nada, esto no tiene nada de nuevo, ¿ok? Nuestros viejos, de alguna forma u otra, más o menos semejaban procesos naturales, porque tenían que, si se acababan lo que había ahí y no había potreros, se acababan ese pasto, pues los animales se tenían que seguir moviendo, ni modo que se quedaran ahí a morirse. Fue cuando nosotros empezamos a usar tecnología, a seccionar, a meter cercos, que entonces nosotros disrumpimos esos procesos naturales. Pero nos creemos muy chingones, ¿verdad? Pero no. ¿A dónde nos ha traído? Yo vine hasta aquí nomás para enseñarles una foto. Si tú miras que tuviera enseñar algo, es esta. ¿Quién me puede adivinar qué es? Y ahora sí, son nomás ustedes los que hablan español, entonces no se me hagan los de la boca chica. ¿Qué ven ahí? Sin miedo. Zacate. Zacate. ¿Y en qué está creciendo ese zacate, María? Pues se parece como una arena. Como una arena. Es una buñiga. We have a manure patty from a cow there. And that's the only place where I got growing grass. ¿Por qué no está creciendo pasto donde no está esa buñiga? A un lado, ahí se ve que quiere salir, pero no puede. Ese es el gran secreto. Materia orgánica. Eso es lo que nos hace falta. ¿Quieres crecer más pasto? Necesitamos materia orgánica. En este caso, viene de la buñiga del ganado.
Pero no piensen que nomás por soltar el ganado que van a tener los resultados de esta foto. No, mucho trabajo se hizo para poder hacer esta foto realidad, ¿sí? Empezando por no tener productos químicos. Ivermectina, sidectina, todo lo que termina con ina es veneno, ¿sí? Se lo ponemos al ganado para que no tenga mosquitas y pensamos que no nos hace daño, porque eso nos dijo el vendedor, ¿sí? Pero sí hace daño. Esos productos son venenos sistémicos. Eso significa que lo absorbe el cuerpo y hasta 6 meses o hasta un año después, todavía se ven los metabolitos de esos productos químicos que te están afectando la biología del suelo. Entonces, si tú aplicas esos productos, esta buñiga no se va a ver así. Se va a ver gris como un plato. Puedes jugar frisbee. Así, y 6 meses todavía sigue ahí esa buñiga. No se deshace. No se incorpora al suelo. ¿Por qué? Porque es veneno. Estás matando la incorporación. Estás matando el ciclo mineral. ¿Qué otra cosa tuvo que pasar para que esta foto sea realidad? ¿Cómo es posible de que está germinando semilla de ahí? ¿De dónde viene esa semilla? Entonces, hubo planeación en mi pastoreo para dejar que ese pasto lograra semillar. A mí no me importó que ese pasto se hiciera viejo, no me importó perder calidad nutricional. ¿Por qué? Porque a mí me importa primero que nada tener más pasto. Ya después me preocupo de la calidad. Para eso es la diversidad. Tienes más pasto, más diversidad de plantas, va a haber mejor calidad nutricional. ¿Sí? No podemos ver que nomás porque se cayó la calidad del pasto, porque la universidad dice que una vez que madura se cae a 8% y tenemos que suplementar proteína. Entonces, ¿qué va a ser la solución? ¿Voy a sobrepastorear ese pasto para mantenerlo vegetativo? Pues no. Si hago eso, me voy a quedar sin pasto. Si hago eso, no va a semillar. Y si hago eso, eventualmente estoy deteniendo el ciclo de esas plantas de poderse propagar. ¿Qué otra cosa sucedió para hacer esta foto realidad? Fue la distribución del estiércol. Si tú dejas que el ganado ande por ahí nomás que haga lo que quiera, pues ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a tirar ese estiércol? ¿Al lado del bebedero? ¿Al lado de la única sombrita que tienes porque ya tumbaste todos los mezquites? ¿Sí? En cambio, si tú controlas cómo fluye la manada, tú puedes decidir dónde dejas esa fertilidad, ese estiércol. Ustedes tienen el control, ¿sí? Hay que ser más proactivos en nuestro manejo. No nomás, ya, la chingada, hay que ver qué pasa. Así no funcionan las cosas. Así no vas a ver resultados replicables. Esta foto es de la foto anterior donde estaba el campo de golf. Miren la diferencia. Lo único que sucedió ahí es de que llegué yo, no dejé que lo hicieran pastura y dejé que descansara. ¿Qué sucedió? Mira, salieron leguminosas. Se dieron tantas leguminosas que ya se me hacía que les iba a dar timpanismo a todas mis vacas. Ya las iba a matar. No fue así, no pasó nada. Hay estrategias para poder lidiar con ciertas leguminosas o en praderas que son muy altas en nitrógeno. Simplemente concentré el ganado, incrementé la cantidad de materia que voy a reciclar, entonces no me lo comí todo, no forcé al ganado a comerse todo, al revés, cuando llegas a una situación donde tienes una pradera que es muy nutricional, muy fuerte, o que es muy pobre, ¿sí? Que no aporta mucha nutrición, pues simplemente incorpórala, no te la tienes que comer. Al incorporarla, no estás desperdiciando fertilidad. Ahí fue 60 días después. A veces es una chulada la tecnología. Cuando tienes el control de hacer que llueva con un botón, hombre, hago magia. En un año te cambio el suelo. El problema es cuando no llueve y me tengo que esperar 5 años y luego llega otra seca y okay, entonces sí ya está más difícil. Pero en este sistema artificial, ¿ven el color del pasto? ¿Eh? ¿Qué ven de diferente, María?
¿Qué se ve? Es más amarillo. Bueno, se ven mechoncitos amarillos pardos, ¿verdad? Sí. Ok, eso te dice a simple vista que es un pasto de mala calidad. Pero ve dónde están los otros mechones. ¿Qué se ve en eso el pasto? ¿Qué color tiene? Verde. Verde oscuro, ¿verdad? Y si te fijas bien, ve el ancho de esa hoja. Ahí está, toda esa leguminosa, todo ese estiércol. Cada mechón verde que ves ahí es una estercoladura de ganado. Fue esa aportación del ciclo mineral en una sola temporada. Ahí se ve el cambio en esa pradera. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Que teníamos un ciclo mineral que no estaba funcionando, teníamos nutrientes que estaban atados, y al momento que metí esa biología al suelo, inmediatamente se ve el cambio. Más forraje, mejor calidad, sin insumos, sin fertilizante. Eso es lo que queremos hacer. Estamos asemejando estas manadas naturales. No es ciencia del otro mundo. Es mucho más sencillo de lo que creen. El problema es de que acá arriba, mira, aquí está el tapón. Este es el que hay que sacar. También lo podemos hacer con gallinas. Mira, ahí tenemos 1 millón de gallinas por hectárea de densidad animal. Velociraptor Rex. También lo podemos hacer con gallinas, lo podemos hacer con puercos, lo podemos hacer con ganado. Lo podemos hacer con bisontes, ya lo hemos hecho. Sí se puede. Ahí tengo esa foto para terminar aquí. Y me gusta bastante porque ahí se ven todos los pájaros, todas las aves arriba del ganado. Sí, eso es lo que, ahí está un sistema natural en sincronía. Ahí estoy moviendo el ganado frecuentemente, no hay parásitos, no hay presión de mosca. Donde estoy cambiando, ahí están los pájaros con el ganado. Miren las vacas, brillosas. Ninguna sola mosca está parada en ese ganado. Ahí en esa situación tuve aumentos de 2.5 libras al día de aumento. Mejor que una engorda. Las aves, me encantan las aves. Las aves son un indicador. Si empiezas a ver especies de aves que empiezan a llegar otra vez, pues sabes que estás arreglando la ecología. Y esas aves, pues te aportan nutrientes, te aportan semilla. Eso es lo que un sistema natural se debe de ver. Eso es todo en sincronía. Pues ahí está el final de mi presentación en español. Algo de preguntas rápido y luego ya cambiamos a inglés. Sí. ¿Cuántos años le tomó para implementar su sistema o cuánto tiempo le tomó para fomentar este sistema? Okay, her question is, how long did it take me to figure this out or to see a change? Well, it took us generations to make the change. Nos tomó mucho tiempo nomás hacer que mi abuelo no quería cambiar. My grandfather didn't want to change. It took a lot of courage for my father to change. And took a lot of courage for my father to allow me to screw things up too. But in his point of view, he wanted me to fail in his presence when he could still help me when he was gone. So that was the biggest change. That was the hardest step. Once I changed, within 3 years, you can see the biggest change. It takes 3 to 5 years. And from there on, it takes a lot longer to build diversity. You don't destroy diversity and expect it to come back overnight. El aspecto de diversidad toma más años. Ya llevamos 25 años terqueándole. Y ahí va la abuelita. ¿Preguntas? Where exactly is your ranch in the Chihuahuan Desert? Great question. So I'm 2 hours outside Chihuahua City going towards Presidio. So I mean, that godforsaken area where nothing happens. 2 rain shadows, no hurricanes, no weather patterns. Well, not lately. We haven't seen anything.
But we're at the heart of the Chihuahua Desert. We get 6 to 8 inches of rainfall, very variable. But it can be very productive. We started with 170 acres per head, and we've been able to bring it down a lot lower to closer to 40, but I don't like to push it that far nowadays. I'd rather be more flexible and not demand as much from my land. But that tells you that the room for improvement is huge. You guys that get 12 inches of rainfall, man, that's... Just so you have an idea, my most productive pasture is 7 acres per head. That's what you should be seeing here. What's the return interval when you take the cattle out to that 7-acre pasture? My recovery periods vary. You know, you can have, in our context, you can have 3 summers and not see recovery. So one thing is to see rest. You can rest it all you want, but to see effective recovery is highly variable. There's times that you might see recovery in 6 months once the monsoon rains come. Everything can recover very quickly. But there's times that it doesn't. And it might take a year, 2 years, even longer. So you have to be able to have that flexibility. And that's where the business side and the land health side don't always coincide. You have to be very creative in your business model to be able to handle those fluctuations. So the best way I came up with it is I'm not fully stocked on cow-calf anymore like I used to. So I always wanted to be just cow-calf. Well, now I do cow-calf. I do my own stockers sometimes. Sometimes I buy or trade or do custom grazing. And then I fill in the voids when I get those bumper crop years. So more flexibility in our business management also made a huge return on investment in our land health. Yeah. I've got a question about the biodiversity of your ranches. You talk a lot about allowing natural succession to happen within your operations. So sort of stepping back, letting what we talked about earlier, those weeds come in, and then you're grazing, and maybe there's seeds that have been resting in that soil for many generations that come out. Were there any examples where you knew of native species that were not coming up that ought to have been there in previous generations that you then went and actively reintroduced yourself, like whether that's mechanically or however? Or do you just kind of let whatever's going to come up, and eventually those native grasses do find this? Being very tempted to speed up that process. Here's the truth. We do not know how many species we have lost just yet. And I say this because as you improve soil health, you improve soil aggregation, you increase the mycorrhizal fungal component, and then slowly the soil will have its own chemical signatures that would trigger whatever's on the seed bank to grow. If you come in and try to introduce it, it won't grow. Not always. Sometimes you can get lucky, or sometimes there's a high enough fertility that it might be somewhat successful. But the risk of failure is huge, and the cost of trying to do that artificially or to try to speed it up, it's too great. So my suggestion is always to proceed slow, proceed with caution. Yes, there are certain species I know we used to have. I'm sure I used to have yellow Indian grass and western wheatgrass and big blue stem and little blue stem. I don't see them. But I also start to see barnyard grass, the noxious plant in Kansas that needs 18 inches of water, and it's growing in my context. So it's only a matter of time for 2 things to happen. Either that seed to find its way via birds, wind, or that it's already there in the soil and it's just waiting for the right conditions for it to show. So it's a catch-catch. You can try to force it maybe to some extent, but you cannot skip succession. You'll be humbled, and it will be an expensive mistake. Yes.
Yes. Do you have just one bird, or do you divide them up? Do I have? One bird? I try to run one herd as much as possible. One herd is one production unit that I focus my attention on. It also increases the amount of recovery that I can see in all my pastures all throughout. So we need to have, in our context, at least 20 to 30 pastures per herd in order to see proper recovery. Now, once you start doing intensive grazing and poly wire and all that, well, you can have thousands of pastures. So yeah, you can increase that exponentially, but as a minimum, I like to see 20 pastures per herd recovery. Well, it's really expensive. If you have 5 herds, all of a sudden now you need 100 and something pastures. So, you know, what's easier? Combine the herd. By combining the herd, you also increase the hoof impact, and you'll be able to break that soil crust. You also change the way that your animals graze. If you open a big section of land and you let them pick and choose, well, they're going to pick and choose and overgraze the more palatable grasses. And they're not going to trample the undesirable grasses. So what happens is that you lose the higher quality forages, and then you promote the lower quality forages, and now you end up just with toboso. Great, so now you got cardboard. So I love toboso, but if you ever try to graze, you'll see a picture tomorrow. You'll get my joke. The more we increase that stock density, we really change the behavioral aspect and the way that the animals graze to our landscape. It is not the same to have one cow in one pasture for 100 days than to have 100 cows in one pasture for 1 day. Yeah. One will look overgrazed with trails and a bunch of weeds coming up. The other one is going to look like a cultipacker came by and trampled everything and fertilized it fairly even. So the response that you see is not the same. In nature, 1 + 1 is not equal 2. That's a true fact. So sometimes we need to really amp up our stock density in order to trigger sufficient disturbance to initiate succession. So 1 herd, preferably. 2, maybe at times. 4 or 5, no. And I was forced to make that decision. I wasn't that willing to do it, but it didn't rain for the 3rd year in a row, and I needed to increase recovery time. I said, well, the hell with it, everything together. And then I was able to grow enough grass to increase because I increased the recovery period more effectively. And yes, I put cows, young developing heifers, bulls year round. Trust me. If you have your own bulls and your own replacement heifers, you should not have any calving problems. Okay, those heifers will reach maturity when they're ready, and they'll calve out when they should. Why? Because we're not artificially propping them to develop. It's when you start feeding, when you start bringing in other outside genetics, that you're going to run into problems. When you artificially prop your genetics. That's another rabbit hole. I think we don't have enough time to cover today. Yes? Did you change the type of cattle you had? Yes, I did. Better for Well, the land. we've gone a whole circle in 150 years to go back to where we started. Yes. So originally, well, the Spaniards came and we had Criollo cattle. The real money maker were goats. My great grandfather had 10,000 goats. That was a real money maker, not the cows. But anyway, and then all the time we got fancy. We started bringing, Herefords and Brahma cattle. We were really happy with Brahma because of the desert and the heat tolerance. And up to this point, I still like some Brahma in our context. And then we went Angus, Brangus. We liked the Brangus. We got rid of the Angus. And lately, we settled with Beefmaster.
Beefmaster did it phenomenal because of the little Brahma in it. But they were too large of an animal for our landscape. You know, we cannot have 1,400 pound animals in a brittle environment. You should not be having those kind of animals here. Not if you want to be grass-based. Those are great for the feedlot, not great for our native grasslands. Once I lowered the frame score on my Beefmasters, then I started seeing the benefits. So we went from a heavy Beefmaster to a 1,000 pound Beefmaster, and the immediate change was the reproductive age of our heifers. Instead of them breeding at 24 months of age, they started breeding at 18 and 15 months of age. And that's my indicator that I was heading in the right direction. Nowadays, I'm going even a step further, and I'm going back to Criollo cattle. Why? Because in my lifetime, your guys' lifetime, how many turns to that genetic wheel potential are you really going to be effective? Do the math. If each cow stays in the herd 7 years, how many turns to that genetic wheel are you going to actually effectively have in the genetics? Well, Criollo, you already have 500 years head start. So I'm going back to where we started. All right, one more. Do you have any other land management inputs to improve your native grassland, like prescribed fire, or any brush work or anything, or is it solely grazing management? Tomorrow I'll show some better pictures of that. All the mesquite and brush encroachment that I've seen, obviously it didn't happen overnight. It took 150 years, but I have the stuff of nightmares, okay? You'll go in, well, at least you used to go into some pastures and not come out without a shirt. Nowadays, that's not the case. And I haven't, just so you guys know, I have not spent a single dollar on seed, on feed, on chemicals, herbicides, or any mechanical treatments. And now I see the mesquite dying on its own. Why? Because you change the soil biology, and then it's going to change what plants grow in the landscape. But it requires patience. You know, there's nothing wrong with mesquite. You have to understand that if you want to grow more brush, all you have to do is give it partial rest, and you'll grow all the brush in the world that you want. You might want to do that to get some of it back. You don't want, you know, big open fields when it's 120 degrees. Trust me, been there. Yeah, I get blisters through my shirt when it gets that hot. So you have, I urge you to stop wanting to dictate what it should look like and just let it manifest itself. Now, if you do the proper grazing management, you'll see that the grasslands will come back. And we see sage die, we see juniper die, we see mesquite die. It doesn't matter which invasive or undesirable plant you see. As you start promoting your grasslands, that's what you start getting, is grasslands, not brushlands. The biggest factor is getting enough stock density to initiate succession and have long enough recovery periods so that you allow your perennial grasses to establish. Those are my biggest 2 cents. Just mention one other little point that you touched on. Are you using prescribed burns? Thank you. I forgot. I skipped that. I tend to loop around. I want to give a good answer and I forgot. Well, no, I'm just curious if you did. I do not do prescribed burns. I think, is there a place for prescribed burns? Maybe. But I will tell you that a prescribed burn should not be as intense and as frequent as most experts wanted to make. And I'll tell you why. Most of our native perennial grasses do not tolerate frequent hot burning. Okay? So you're gonna, if you start burning too frequently, well, guess what? You're gonna end up having those grasses that can handle it, and they're not gonna be very palatable grasses. Second, I already mentioned that the thing hindered you the most to initiate succession and promote perennial grasses to establish is organic matter. It takes me years to build enough litter on the ground
to get to a point where I can get those perennial grasses to come. The moment you burn that, if you do too hot of a burn at the wrong time of the year, you're gonna vitrify that clay and you're gonna make those soils impermeable. And you burned all that organic matter. So I think there's a place and a time, but it's not as frequent as you think. And the more brittle the environment, the less you wanna burn. There's a place maybe in central Oklahoma where conditions are perfect, but not West Texas. En Brasil, cuando estamos hablando sobre fuego, Yeah, cuidado todo. but they use it to compensate for grazing management mistakes. Why? Because they did not have high enough stock density to trample it. I always argue that. If you have to burn because you have accumulation, why do you have to force your cattle to graze it? Why not just trample it? There's a not, I mean, it's a fair alternative. Those were great questions, and thank you for your time. Sorry you guys couldn't understand half of it. Tomorrow, English version.